Bienvenidos a Agro HD, la información del campo en alta definición. Para el programa de hoy tenemos preparados los siguientes temas: el tránsito agrícola, las estrategias para el control de rama negra, planteos de recría, la siembra de alfalfas, la burlanda en la alimentación de bovinos, claves para confeccionar heno de calidad. Estos temas y algo más para el programa de hoy de Agro HD, la información del campo en alta definición. Vamos con el primer tema para la jornada del día de hoy. Este tiene que ver con el tránsito agrícola, un tópico que preocupa a todos quienes transitan las rutas de nuestro país, en especial los productores agropecuarios. El tema estará a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Garbers, perteneciente a la Dirección Nacional de Contratistas Rurales e Insumos Agrícolas. El área de tránsito agrícola es fundamental, es neurálgico y es vital para el contratista. No existe un contratista que no se traslade, porque si no, no sería contratista. Van de campo en campo, no solamente en Argentina, también en países chicos, países no tan extensos, hay países muy poblados, como puede ser Gran Bretaña, Alemania, Francia, Suiza, Austria, también hay contratistas, y se tienen que trasladar. Se trasladan por las rutas, se trasladan por caminos vecinales, viven trasladándose de acuerdo a la época, de acuerdo a la característica de los cultivos de cada zona. Un contratista en Argentina tiene que trabajar alrededor de 2.000 hectáreas por máquina, entre 2.000 y 3.000 hectáreas por máquina para poder ser medianamente rentable. Eso implica caminos y rutas. Por eso es que estamos trabajando con todos los organismos que están involucrados, que son exactamente 18 organismos que regulan y legislan sobre el tránsito agrícola, para que haya una organización y haya una forma de poder trabajar, aunque seamos las provincias, sean estados, que sea coherente y que podamos trasladarnos. Repito, hay contratistas que se trasladan desde Mar del Plata hasta Salta 2 veces por año. Segundo tema para la jornada de hoy, a cargo del ingeniero Juan Carlos Ponza del INTA Pergamino. Nos contará las estrategias que existen hoy para el control de rama negra. Debido al uso de glifosato con alguna de las mezclas, y principalmente glifosato solo, adquirió una cierta tolerancia que ha hecho que a diferentes dosis de este producto no pueda ser controlada. Hoy día la idea o el manejo después de varios años de investigación, estamos logrando que debemos hacer barbechos temprano, allá por abril-mayo, con mezclas, entre ellas comunes, glifosato con 2,4-D, pero con buenos productos residuales o con un adecuado producto residual. Esto hace que evite las diferentes camadas de malezas o diferentes camadas de nacimiento que van a ir produciéndose en el tiempo, dado que es una especie que germina desde mayo o digamos desde abril hasta abril del año siguiente, es decir, en distintos picos de germinación, haciendo los mayores nacimientos en el otoño y en la primavera. Entonces, si tenemos una adecuada mezcla con un buen producto residual o un producto residual adecuado, hace que no nazcan estas nuevas individuos y puedan ser controlados. No obstante, puede ser que llevemos a la primavera y tengamos rama negra por cierto motivo, que no se haya hecho bien el barbecho temprano, y rama negra de 20-30 centímetros. En esos casos, bueno, hay mezclas que se suelen realizar, aparte de glifo y 2,4-D, mezclas en posemergencia que están resultando muy eficientes. Entre ellos un producto que es el diclosulán, entre ellos es algunas mezclas con clorimurón, entre ellos, y hoy día lo que tenemos que tratar de ir alternando los grupos químicos o mezcla de herbicida para evitar futuras resistencias, por la cual sugerimos que no solo usar sulfonilurea, sino que hay que mezclarla con un grupo, por decir algo, con otros grupos de herbicida, o alternar, por ejemplo, utilizar triacinas con
con coadyuvantes y con aceite, están resultando con 20-30 centímetros de altura también muy eficientes. Es decir, no tratar de usar siempre los mismos productos. Eso en la primavera, cuando ya hay un escape de hasta 30 centímetros, pero puede suceder que lleguemos todavía a octubre, noviembre, con ramanegras pasadas o plantas pasadas. Bueno, ahí empezamos con los tratamientos un poquito más de salvataje, en donde aparte de algunos de los productos nombrados, lo que más se suele utilizar es la llamada doble aplicación, en donde, o comúnmente lo llaman doble golpe, en donde se hace una aplicación base con una mezcla de glifosato con 2,4-D o glifosato con fluroxipir, y a los 7 a 10 días se hace una segunda aplicación con un producto, un quemante que llamamos nosotros, que puede ser paraquat, que puede ser glufosinato de amonio, puede ser el sulfofenacil. Es decir, hay algunos quemantes que actúan después de la primera aplicación con un excelente control, y ya ahí los rebrotes son ínfimos. Estamos también investigando o viendo la posibilidad de que en casos extremos, llegado noviembre, esté de 40 a 50 centímetros esta ramanera, y en algunos casos, habiendo hecho una base de glifosato con 2,4-D, a los 7-10 días también hacemos, en lugar del tratamiento químico que llamamos doble golpe, le hacemos una pasada de desmalezadora, con una desmalezadora, un tratamiento mecánico. Es decir, la cortamos la ramanera en donde traslocó el producto, y va a existir un ínfimo rebrote posterior, porque ya el producto está dentro, después el desmalezado químico, y se va a producir ínfimo rebrote. Es decir, no va a haber un 100% en control, va a rebrotar algo, pero es ínfimo. Obviamente tenemos que pensar que son tratamientos muy pasados, en donde sería una solución. Y una de las últimas soluciones sería, en último de los casos, tratando de no remover tanto el suelo, un disco o 2 discos, o bien una remoción superficial, pero previamente hecho un tipo de barbecho químico. Estas remociones superficiales son también tratamientos extremos, en donde queremos hacerlo se deben hacer sin destruir el suelo, no removiendo en forma desmedida, sino en forma superficial. La palabra ahora del ingeniero agrónomo Daniel Méndez, del INTA General Villegas. Nos va a contar cuáles son las posibilidades con las que se cuenta hoy para los planteos de recría. Bueno, los planteos tanto de recría o de invernada, a pesar de haber sido intensificados en los últimos tiempos, siguen manteniendo un componente o una base pastoril que es bastante importante. Desde el punto de vista de su utilización, estos sistemas se han intensificado por aumento de la carga, pero muchas veces esta no ha sido acompañada por los aumentos de peso necesarios para lograr procesos de invernada en el término de un año. Al respecto, hay determinadas épocas del año donde los niveles de ganancia de peso no serían los adecuados, por lo tanto la aparición de corrales ha subsanado graves de estas falencias, digamos, en lo que hace al manejo del pasto. Una de las medidas que nos permite a nosotros relacionar el requerimiento del animal con el aporte forrajero que hace la pastura o el verdeo está dado por la asignación forrajera. La asignación forrajera nos mide la disponibilidad de materia seca que debe tener el animal para garantizar determinado ritmo de ganancia de peso. Existen evidencias experimentales que nos indican que asignaciones del 3% o superiores son las aconsejables para mantener alto ritmo de engorde. Hay evidencias en ensayos en pasturas y verdeos donde con estas ganancias se han garantizado ganancias de no más de 700 gramos por animal por día, que si bien no son máximas, son las que permiten compatibilizar las necesidades de planteos exigentes como son las invernadas cortas. En este tipo de recursos también puede entrar la suplementación, porque resulta bastante complicado poder garantizar esta oferta estable a lo largo de todo el año. Entonces, la suplementación actúa con un rol de balanceador de carga que permite atenuar estas fluctuaciones.
Para esto, cualquier tipo de reservas o los granos son herramientas adecuadas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta para que esta suplementación sea eficiente es lo que se denomina la capacidad de sustitución. Es decir, cada vez que uno suplementa a un animal, a un novillo o a cualquiera de las categorías que tenemos en un planteo ganadero, el animal deja de consumir algo de forraje. Eso no es una relación 1 a 1, sino que es un 60-70%. Es decir, que por cada kilo de grano o cada kilo de verdeo o de silo que nosotros le estamos dando al animal, el animal deja de consumir entre un 60-70% de la dieta base. En lo que hace a suplementación, para el caso de verdeos y pasturas, tanto los granos como las reservas son alternativas adecuadas. Para el caso de reservas y para planteos de alto ritmo de engorde, es fundamental tener en cuenta la calidad de la reserva. Es decir, muchas veces damos el mismo nombre a reservas que nutricionalmente se comportan completamente diferentes. Y no hablamos de alimentos muy diferentes, sino porque puede ser el caso de lotes de maíz que están separados alambre por medio, con el mismo material, la misma estrategia de fertilización, el mismo control de malezas, pero en una de las situaciones el contratista llega 10-15 días tarde, y eso hace que una reserva que estaba preparada para una determinada calidad y para cubrir determinados requerimientos se transforme en un alimento que nutricionalmente se comporta completamente distinto. En términos generales, si bien se pueden lograr muy buenas reservas tanto con maíz como con sorgo, a nivel de campo se ven mejores resultados con maíz que con sorgo, y esto está más que nada definido por el tipo de ambiente en el cual vamos a desarrollar el cultivo. En lo que hace a reservas secas como son los senos, no hay ningún problema, pero también debemos tener la precaución de seleccionar aquellas de mejor calidad para las categorías más exigentes en cuanto a requerimientos. Para poder lograr que un planteo realmente sea eficiente y lograr los objetivos de ritmo de engorde superiores a los 600 gramos, para cubrir las expectativas de un planteo de engorde de menor a 1 año de duración, se requiere de una correcta planificación. O sea, la planificación no es nada más ni nada menos que ajustar el aporte que va a ser la distinta cadena pastoreo que podemos elaborar para cada zona, cómo juega el rol la suplementación, y eso compatibilizarlo con los requerimientos de los animales, que dentro de cierto rango, en función a los momentos de entrada y salida y a los usos de corrales o de reservas, lo podemos manejar dentro de cierto rango. Así que de esa compatibilización reside el éxito del planteo ganadero. La ingeniera Cecilia Sardiña del INTA General Villegas nos cuenta ahora cuáles son las posibilidades o las distintas opciones en la siembra de alfalfas. Bueno, se aproximan las fechas óptimas, digamos, para la siembra de alfalfa, y repasar, digamos, cuáles son los recaudos a tener en cuenta para la implantación, digamos, algo normal en esta época. Y cuando uno se plantea, digamos, por dónde arrancar o por dónde empezar, cuando uno quiere decidir implantar la mejor alfalfa, creo que la planificación temprana, ya desde el cultivo antecesor, es fundamental. La alfalfa es una especie que, por más que tolere, digamos, sequías, no las tolera, digamos, porque sea una especie que consuma poca agua, sino que todo lo contrario. Requiere grandes cantidades de agua para producir, grandes volúmenes de materia seca, y priorizar, digamos, la buena acumulación del perfil es fundamental. Si planteamos cuáles son los mejores antecesores y estamos en una región donde el recurso hídrico es limitante, creo que sin duda los verdeos de invierno resultan los mejores antecesores para alfalfa. Pastoreados allá a fines de noviembre, octubre, principios de noviembre, resultan, digamos, los antecesores más adecuados. Ahora, si estamos en una región más húmeda, seguramente las prioridades son otras, donde el recurso hídrico no limita. Digamos, el mejor antecesor es aquel que priorice una buena cama de siembra, poca acumulación de rastrojos. Y sin duda los cultivos que se destinan a reservas como maíz, mijo, moa, resultan fundamentales. La gran problemática que tenemos en la zona es que muchas de las pasturas de alfalfa se destinan, o sea, en lotes que vienen de soja para cosecha, y la gran problemática de la soja es que nos libera el lote demasiado tarde. Y ese es otro punto a tener en cuenta. Las fechas de siembra son fundamentales. Estamos próximos, digamos, a las fechas óptimas de siembra. Las siembras otoñales, digamos, son
las siembras óptimas en alfalfa. No digo que las primaverales no se puedan lograr, se logran muy buenos alfalfares sembrados en primavera, pero siempre las siembras primaverales son más riesgosas. Y dentro de las siembras otoñales, las siembras entre mediados de marzo, mediados de abril, digamos, son las fechas óptimas que logran, digamos, una alfalfa, un desarrollo del cultivo adecuado, tanto de biomasa como radicular, para poder pasar el invierno. Vemos que otros puntos a tener en cuenta, creo que el otro fundamental es la elección del material. Nosotros acá en la experimental y en varias experimentales del país participamos de una red de evaluación de materiales de alfalfa, donde el productor puede acceder vía internet o accediendo a distintas agencias de extensión o experimentales a ver, digamos, qué material se adapta más a su zona de producción. Ese es otro punto, y después tener en cuenta que la alfalfa es un cultivo realmente exigente en suelos, no tolera suelos pesados, con poca profundidad, necesita desarrollar un sistema radicular adecuado. La alfalfa, como dije hoy, hace un rato, es una alta consumidora de agua, consume entre 400 y 1800 milímetros, y para poder consumir esa cantidad de agua necesita desarrollar un adecuado sistema radicular. Entonces necesita suelos sueltos, bien profundos, aireados, y es muy exigente también en fertilidad, sobre todo en lo que requiere en contenidos de fósforo. Requiere altos contenidos de fósforo en el suelo para altas producciones. Siempre hablamos entre 20 y 25 partes por millón de fósforo. El azufre también es un elemento necesario y se requiere alrededor entre 15 y 16 partes por millón en el suelo al momento de la siembra. Entonces hacemos hincapié siempre al momento de la siembra, tener en cuenta, digamos, planificar la siembra adecuadamente, y los análisis de suelo siempre decimos que son fundamentales para poder identificar si estamos en un lote apto para la producción de alfalfa o no. Otro punto importante también son las densidades de siembra, que bueno, también hacemos hincapié cuando hablamos de implantaciones adecuadas en alfalfa, apuntar, digamos, más que a kilos por hectárea, a lo que son, nosotros decimos, logros de plantas por metro cuadrado, logros objetivos, y en función de esto, además de hacer análisis de suelo, los análisis de semillas resultan fundamentales debido a la gran dispersión que tenemos sobre todo en peso de mil y valor cultural en las semillas de alfalfa. La burlanda en la alimentación de bovinos, un tema que nos va a contar hoy la ingeniera agrónoma Irene Cesoni del INTA General Villegas. Bueno, acá estamos en las nuevas instalaciones de nuestro feedlot experimental, que tiene 24 corrales con capacidad para 12 animales cada uno. Y bueno, como parte del fortalecimiento de nuestras líneas de investigación, es que estamos inaugurando estas instalaciones y diseñando una línea de trabajo referente a la utilización de burlanda en alimentación de bovinos. La burlanda es un derivado de la industria del etanol, de la producción de etanol, que se obtiene a través de la fermentación del grano de maíz por parte de levaduras. Estas levaduras, cuando fermentan el almidón contenido en el grano de maíz, producen, entre otras cosas, etanol, y ese etanol es separado, digamos, del resto del material que queda durante el proceso, y una vez que ese etanol es separado y recuperado, ese residuo que queda se somete a una centrifugación y se separa el componente líquido del componente sólido. Al componente líquido se lo somete a una evaporación parcial del contenido de humedad y se los llama solubles condensados. Y por otro lado, al residuo sólido se lo conoce como burlanda. A esa burlanda se le puede adicionar parte de esos solubles condensados antes de su venta, de su comercialización, y en ese caso se lo conoce como burlanda con solubles,
que se pueden comercializar de manera tal cual o húmeda, que es la forma más ampliamente difundida en nuestro país, que tiene aproximadamente un 35% de materia seca. Y si no, ese mismo material se lo puede someter a un secado y se comercializa como se lo conoce como burlanda seca con solubles. En este caso el contenido del contenido de materia seca asciende a 90%. Este es un producto relativamente nuevo en nuestro país, que es muy promisorio. En otros países, sobre todo en Estados Unidos, es un producto que se utiliza hace muchísimos años como ingrediente de dietas para alimentación de bovinos. Debido a que la introducción en nuestro país o la disponibilidad en nuestro país es relativamente nueva, no disponemos aún de resultados de investigación locales, por eso es que a partir del otoño de este año vamos a empezar una serie de ensayos referidos a la utilización de burlanda en dietas de recría y luego en dietas de terminación, en este caso a corral. La burlanda es un alimento muy interesante desde el punto de vista de la calidad que tiene. Es un alimento que, debido a que el almidón del grano de maíz se consume en gran parte durante el proceso de fermentación y obtención del etanol por parte de las levaduras, es de nuevo un material que contiene poco almidón, pero tiene, justamente como el almidón representa alrededor del 70% de la materia seca del grano, cuando ese almidón se remueve, el resto de los ingredientes se concentra aproximadamente 3 veces. Es decir, por ejemplo, si un grano de maíz tiene un 9% de proteína, el porcentaje de proteína en la burlanda es de aproximadamente el 27 al 30%. Y de manera similar con el resto de los ingredientes. O sea, es decir, la burlanda es un alimento que tiene una concentración de proteína relativamente elevada, un porcentaje de almidón relativamente bajo y un contenido de fibra interesante, bastante elevado también, elevado respecto del grano original, por supuesto, pero es una fibra de muy alta digestibilidad. A su vez, la proteína tiene algunas características particulares que lo hacen interesantes también como un alimento para la recría o para alimentos con altos requerimientos proteicos, en el caso de terneros en recría o en el caso de lecheras de alta producción. Esta característica particular es que aproximadamente el 60% de la proteína que contienen los granos de destilería, en este caso la burlanda, que granos de destilería es el otro término con el cual se lo conoce, escapa a la degradación ruminal, es decir, es lo que comúnmente se lo conoce como proteína pasante. Como en Estados Unidos hay mucha experiencia, la idea es tomar un poco estos antecedentes y tratar de desarrollar datos locales para poder aplicar estas tecnologías o adaptar estas tecnologías y poder incorporar este alimento a las dietas ya sea de recría o de terminación. El ingeniero agrónomo Gustavo Clemente nos cuenta a continuación cuáles son las claves para confeccionar un heno de alta calidad. Bueno, específicamente el tema que intentamos desarrollar es la confección de heno buscando la máxima calidad posible. Es decir, lo primero que tenemos que tener en claro es que dentro del proceso de henificación el mayor nivel de pérdidas, tanto en cantidad como en calidad, la tenemos en el proceso de curado, de deshidratación en el campo. Por lo cual, es decir, todas las herramientas que ayuden a tener una tasa de deshidratación más alta, es decir, que el tiempo que permanezca en el campo sea más corta, van a ayudar a la conservación para de esta manera obtener un heno de calidad. Dentro de estas características tenemos que saber que la tasa de deshidratación está afectada fundamentalmente por 3 grupos de factores. El primero, que es climático, en cuanto a lo que es humedad relativa, humedad del suelo, riesgo de precipitaciones, radiación, temperatura, velocidad del viento. Hay otros factores que son dependientes del cultivo, como es el rendimiento, si es una leguminosa o una gramínea, que tienen tasas distintas,
el grado de madurez, la humedad inicial con que se corta, es el segundo grupo de factores, y el tercero más importante que debemos manejar, que es un grupo de factores de manejo precisamente, que es en el cual nosotros tomamos las decisiones para poder acelerar esa tasa de deshidratación. Y dentro de ellas, probablemente la más importante, sea el uso del acondicionador, el uso de pronósticos meteorológicos para saber cuándo cortar, para ver si nos va a dar tiempo para que en ese momento podamos tener o obtener una humedad óptima de confección, el uso de aditivos en muchos casos, lo que es la estructura de andana, cómo hacerlo, el ancho de andana, el tema del rastrillado, en qué momento y de qué forma, si debemos airear o no las andanas. Todos estos factores hacen a que podamos lograr el heno de calidad tal cual lo deseamos para tener la mayor respuesta animal. Esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final de una nueva emisión de Agro HD, la información que necesita el productor agropecuario. Nos encontramos en la próxima, la quinta emisión, con más material para todos ustedes.